Jesús propuso esta parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Contó Jesús otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contaba Jesús al pueblo en parábolas y nada les decía sin usar parábolas, de manera que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Hablaré en parábolas y haré conocer lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Es palabra del Señor. Ser un pequeño grano, ser un poquitito de levadura. Sin embargo, si es que esto fermenta, produce fruto. La pregunta en el fondo es si es que nuestra vida sencilla, como fue la de Santa Rosa, produce fruto. Porque vivir la vida y pasar desapercibido creo que es bastante triste e inútil. Nuestras vidas es para fructificar y compartir de los dones que hemos recibido y que hemos heredado, y compartirlos con aquellos con quienes compartimos nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros centros laborales. Es una invitación a tomar como ejemplo en estos momentos de crisis que vivimos en nuestra patria el ejemplo de Rosa de Lima, que no se preocupaba tanto por el entorno político que en sus tiempos en el siglo XVI, sino lo que ella necesitaba era compartir en su mundo inmediato, desde su casa, de su entorno, de las calles. Eso es lo que la hizo famosa. No la hizo famosa el hecho de estar rezando o oculta en un monasterio. No fue una monja, ciertamente, Rosa de Lima, fue una laica, dominica, pero laica, que se dedicó a vivir coherentemente, y es esto de lo que es importante, coherentemente, ese cristianismo, que no es un cristianismo de ideas, de doctrinas o solamente de devociones. El cristianismo se vive, es un cristianismo de a pie, saliendo al encuentro de el pobre, el enfermo, el olvidado, los niños, los que necesitan ser integrados y levantados y dignificados. Y esto es lo que justamente Rosa de Lima hacía. ¿Por qué? Porque el cristianismo, y nos lo presenta muy bien el texto, lamentablemente no lo tienen ustedes, el texto de la carta de Pablo a los Filipenses, todo lo estima como pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Todo lo considero como pérdida con tal de estar unido a Él, para poder dar frutos de justicia en el mundo que nace de la fe en Cristo. Es decir, en la medida en que nos compenetramos con Jesús, con el camino de Jesús, y tratamos de vivir ese mismo camino que vivió Jesús, podremos dar frutos y podremos hacer ver que el cristianismo marca una diferencia. No solamente marca una diferencia, sino que aporta algo que de otro modo no aportamos. Aporta unidad, aporta armonía, aporta solidaridad, aporta dignidad, aporta la felicidad de la convivencia. Por eso ese conocimiento, y muchas veces me pregunto si los cristianos conocemos a Jesús. Y conocer no solamente tener datos, que nació en Belén, su mamá se llamaba María y hacía milagros, etcétera, etcétera. No es un currículum, es conocer como la mamá conoce a su hijo, como uno conoce a su pareja, como los hijos conocen a sus padres. Entrar en el mundo del otro, compenetrarse con ese otro. En el mundo semítico, la palabra conocer no significa un conocimiento intelectual, significa entrar en el mundo profundo del otro. Por eso cuando se trata de las relaciones íntimas, se habla de conocer. La esposa y el esposo se conocen. Recuerden la escena de María: no conozco varón alguno. ¿Cómo que no? Claro que tiene que haber conocido en el sentido de cognitivo, mental, pero conocerse, compenetrarse con ese otro, unirse a ese otro. Yo me pregunto verdaderamente, repito, ¿cuánto conocemos los cristianos a Jesús? Y precisamente el desconocimiento de este Jesús nos lleva a veces a reducir al cristianismo a una cuestión de devociones, de ritos, de rezos,
que todo está muy bien, pero no se reduce a eso, y ciertamente no es lo medular, no, distintivo de lo cristiano. No es una cuestión de religión en ese sentido de lo cultural, de lo devocional, va más allá. Por si pasamos la página de los evangelios, encontramos a Jesús haciendo ¿qué? Acercándose al pobre, al ciego, al leproso, al paralítico, y también celebrándolo en las bodas, celebrando la convivencia, los niños. Es un Jesús que sale de sí hacia la gente. Y ese Jesús me parece que no lo conocemos suficientemente y nos hemos quedado con el Jesús que hay que proclamarlo y alabarlo diciendo que es Hijo de Dios y empezar con los inciensos, las procesiones. Todo eso está muy bien, pero eso no es lo medular. Puede hacer todo eso y no vivir lo que es la vivencia del cristiano en la sociedad, ser ese grano de mostaza, ser esa pequeña levadura que fermenta a la sociedad en mi casa, en la calle, y ahora lo estamos oyendo ahorita, en nuestros centros laborales. Somos fermento, somos ese poco de levadura, aunque somos pequeños, si todos hiciéramos lo mismo, ser fermento, contagiar esa preocupación, esa sensibilidad hacia los otros, muy distinto tendría que ser nuestro Perú y también nuestro cristianismo, y nos dejaríamos de tanto fanatismo, nos dejaríamos de esos fundamentalismos, nos dejaríamos de ver el cristianismo como una ideología cuyas verdades hay que defender la verdad. No sé de qué me están hablando, de qué verdad habla, tu verdad será. No hay que defender nada, lo que hay que defender es un modo de vivir, es un estilo. Por eso cuando nos presentan, y bien lo hacen, en las imágenes típicamente de Santa Rosa de Lima, la presentan teniendo a Jesús, al niño Jesús en el brazo. Con este es con el que yo me compenetro, con el que yo quiero seguir en mi vida, para que mi vida sea fructífera, fermente y haga una diferencia positiva, constructiva, fraterna en nuestra sociedad. Pidamos por eso en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a hacer realidad eso que Pablo mismo hablaba, tener la excelencia, el conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo demás no me interesa de lo religioso. Eso sí, estar unido a ese Jesús para que con Él podamos ser artífices de la justicia que tanto deseamos y anhelamos, de lo que hablaba Pablo. Y esa sí sería manera de honrar a Rosa de Lima, siguiendo exactamente ese camino que ella sí comprendió y siguió. Que nos ayude, por eso el Señor e inspire a quienes tienen en sus manos la potestad de ser nuestra patria un hogar, una patria donde nos sintamos todos acogidos, respetados, queridos, incluidos, que nadie se sienta marginado, despreciado ni nungueado. Pidamos por eso en esta Eucaristía al Señor.